I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho, pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México ha beneficiado mucho a Estados Unidos. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la alimentación, cotidianidad y migración en América del Norte. Un programa que va a estar muy interesante porque exploraremos temas relacionados con el gusto, ciudades de América del Norte, campos culinarios, cómo se aborda la migración, cómo se construye lo auténtico y por supuesto será un programa muy polémico, muy político, en donde abordaremos pues, la desigualdad social que genera este muy complejo fenómeno de la alimentación en nuestra región. Para ello, pues hemos invitado a la doctora Julieta Flores Jurado, quien es investigadora de aquí del CISAN y que explora precisamente estos temas de culturas alimentarias desde una perspectiva política e interdisciplinaria. Y también tenemos con nosotros al doctor Axel Elías Jiménez, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, experto en estos temas también. Va a ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros. Últimamente hemos visto en diferentes medios y de las redes sociales como que se ha generado un montón de ruido, de tensión, de asuntos de la migración en Estados Unidos, las detenciones, también la arbitrariedad que esas detenciones han tenido en el ICE. Y también vemos aquí en México pues, temas de gentrificación y que pues, prácticas culinarias distintas. Y bueno, ustedes son expertos en temas del campo culinario, de la alimentación, sistemas alimentarios. Yo creo que hace falta, pues, como hablar un poquito de estos asuntos. Y pues bueno, empezando, Axel, ¿qué implicaciones tiene la migración en la vida cotidiana de una ciudad? ¿Cómo se expresan esas tensiones en los temas de la alimentación? Pues muchas gracias. Sí, es una pregunta creo que bien relevante porque hay que poner en diálogo que la migración va más allá de la movilidad de un individuo, ¿no? Un individuo, una serie de individuos, sino que implica un trayecto de un lugar de origen a un lugar de llegada. Y eso tiene una repercusión en ambos lugares y con lo que está pasando en la actualidad, incluso con el trayecto. Es decir, los trayectos generalmente son más elaborados de lo que eran, ¿no? De por sí ya complejos, ¿no? Pero en ocasiones por los procesos migratorios implican quedarse en un lugar como México, ¿no? Si se migra desde el Triángulo Norte, mantenerse algún tiempo en la Ciudad de México, en Tijuana, ¿no? Y entonces esto va cambiando las trayectorias individuales de migración, pero también al lugar al que se llega
y del lugar que se parte, porque no solamente son individuos los que están moviendo, también son ideas, ¿no? Y junto con eso, pues una de tantas ideas es la práctica alimentaria, ¿no? Y la práctica alimentaria, ahí lo que suele ocurrir es que empieza a convivir con otras prácticas alimentarias, o sea, y no solamente es la alimentación, es la música, es la moda, son otras prácticas culturales que el riesgo, ¿no? Y que lo que quiero poner el énfasis en esta primera intervención es que se mercantilice eso, ¿no? Que termine solamente como un producto y que se desdibuje toda la complejidad, toda la tradición que va detrás. Y lo que termina pasando es que empezamos a valorar mucho como productos, pero no tanto las prácticas que han permitido que una práctica como un platillo llegue a una ciudad, ¿no? Entonces esto es algo que ya se ha hablado académicamente, ¿no? Está Bell Hooks por ahí con Eating the Other, también está Paloma Martínez Cruz que habla sobre la alimentación, ¿no? Habla de cómo mientras se acepta un burrito del otro lado de Estados Unidos, a la gente que lo produce como que se le rechaza, ¿no? Y eso se ve en las redadas que ya hablabas al inicio y que también en México no somos ajenos, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en la frontera sur, también hay como una persecución, una vigilancia de la migración, ¿no? Entonces eso va haciendo que se vuelva complejo y que pues lo podemos ver incluso en productos de la cultura popular, ¿no? Se me ocurría esta película de Sinners que salió este año, ¿no? Que es como esta pues apropiación de la cultura musical, ¿no? De los afroestadounidenses o incluso la misma película de Get Out de Jordan Peele también habla de eso, ¿no? De este como rescate de ciertas expresiones de lo que se considera distinto, ¿no? Incluso aunque sea estadounidense, en el caso de Estados Unidos, pero, o sea, se rechaza, se acepta eso que se considera distinto, pero se rechaza a la persona, ¿no? Entonces, solamente como punto de entrada, ahí lo dejo para continuar la conversación en torno a este tema bastante complejo. No, es interesantísimo, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, esto que mencionas, una de las cosas que más me gusta precisamente de Tijuana es ver cómo se van explorando pues diferentes sabores, especias, combinaciones que hacen pues sí, de un burrito, pues de pronto tiene ahí sabores caribeños o la manera en la que se prepara el arroz o el mismo maíz, ¿no? Que pues aunque sea, pues lo llamemos del mismo modo, pues es muy diferente su uso en en cada país, en cada región. Y en Estados Unidos también, pues hay todo un asunto. Julieta, tuvimos en el CISAN un evento, ¿no? De este seminario de temas alimentarios y pudimos ahí, pues irnos, eh, pues sensibilizando sobre cómo se ha entrelazado la migración y los sistemas comunitarios en ciudades particulares. Eh, ¿Cómo se construye esto? Pero platícanos un poquito, o sea, ahí se habló de una palabra ahí medio rara que es foodie. ¿Cómo se construye discursivamente la idea de una ciudad foodie, Julieta? Sí, claro, y bueno, me encanta, antes de que lo olvide, me encanta que Axel haya mencionado Sinners, porque yo también quiero hacer algunas alusiones a la cultura pop y en particular a la ciudad de Chicago, que está como en el horizonte en esta película, si bien no es donde se desarrolla la historia, pero que además de una reputación musical, es una ciudad también con una importante reputación gastronómica. Volviendo a la definición de foodie, foodie es un término que, si bien ya aparecía en algunos medios desde la década de 1980, fue sobre todo en el siglo XXI, que empezó a hacer referencia a esta identidad definida a partir del consumo aventurero de experiencias gastronómicas. O sea, un foodie suele ser un sujeto con cierto grado de privilegio que disfruta de la búsqueda de la buena comida, que es una definición muy fluida que constituye la buena comida. Hay dos sociólogos
Jose Johnston y Shion Bauman, que han definido al foodie a partir de su omnivorismo cultural, es decir, que puede consumir tanto la alta cocina o que le interesa visitar los restaurantes de alta gama o los más galardonados, pero que también encuentra excelencia gustativa en, por ejemplo, mercados o puestos callejeros. Entonces, esta figura que tiene como un abanico de prácticas de consumo que están relacionadas con una posición de cierto privilegio. Ahora, regresando a parte de lo que estoy investigando actualmente en el CISAN, les platicaba sobre cómo Chicago tiene una reputación gastronómica que se ha construido durante prácticamente desde el inicio de su formación como núcleo urbano. En realidad, Chicago es una ciudad muy joven, oficialmente tiene menos de 200 años, pero llama la atención que incluso la ciudad de Chicago tiene el nombre de un alimento. La Chicawa es una palabra de la lengua Miami, Illinois, que hace referencia a una cebolla o un puerro silvestre. Y pues es una ciudad que crece muy aceleradamente gracias a que estaba en un punto clave para el transporte y el procesamiento de comida, sobre todo cereales y carne, y estas industrias fueron clave para atraer también el trabajo migrante. Y la industria de la carne en Chicago se vuelve muy importante, no solo para esta ciudad, sino para la industria alimentaria moderna, porque representa la primera vez en la que un producto puede ser consumido muy lejos del lugar de origen, o sea, muy lejos del lugar donde se cultivó una planta o se crió un animal. Y podríamos pensar en cómo esta desconexión entre el origen y el consumo está en la base de muchos problemas que seguimos viendo en las industrias alimentarias de la actualidad, que se borran los costos ambientales, que se borra el trabajo de quienes transforman y transportan la comida en el camino hacia su destino. Y no sería inexacto decir que la industria de la carne en Chicago tuvo consecuencias de gran alcance para la relación entre los humanos y su comida, y ha tenido muchos impactos negativos en cuanto a derechos laborales, el trato hacia los animales, en el medio ambiente. Entonces, esto es un poco como el reverso de la cultura gastronómica prestigiosa o como de valor turístico que vemos hoy en Chicago. Hoy hay aproximadamente 16,000 puntos de venta de comida en Chicago que, por supuesto, reflejan el origen étnico nacional de los cocineros y cocineras, pero como también he podido ver en el trabajo de Axel, es importante pensar en estas prácticas culinarias entrelazadas con dinámicas de poder, y vemos que no todas las tradiciones culinarias con una historia de migración y diáspora reciben la misma estima o reciben el mismo prestigio. Por ejemplo, la cocina afroestadounidense del sur, la cocina conocida como soul food, muchas veces es es representada de formas negativas por razones que se justifican en la salud. Es una cocina que incluye platillos típicos como a base de cerdo o el pollo frito o los pies, que sí son altos en calorías, altos en grasa saturada y azúcar, pero hay otros sesgos, además de la preocupación por la salud, otros prejuicios que han devaluado esta cocina. Y con la cocina italiana, por ejemplo, tenemos un caso un poco más ambivalente, porque sí pudo acceder al estatus de alta cocina y puede ser incluso un marcador de capital cultural, volviendo como a la expresión del ser foodie, el reconocer los vinos italianos, tener familiaridad con la cocina italiana. Esto se vuelve una expresión de estatus, pero simultáneamente es curioso cómo los platos más emblemáticos de Illinois son cocina muy reconfortante, cocina italo-estadounidense fuera de los circuitos de la alta cocina, como la deep dish pizza, o ahora, gracias a la serie de The Bear, este famoso sándwich llamado el Italian Beef. Entonces, esta es la historia que me gustaría seguir contando en este episodio, cómo la oferta gastronómica, la reputación de una ciudad como un destino foodie, como un destino de turismo gastronómico, siempre está implicada en dinámicas de poder. Sí, interesantísimo, ¿eh? Ya vamos calentando el terreno, porque además ahorita que mencionabas esta cuestión, por ejemplo, de la comida italiana, me acordé de esta obra de teatro, Panorama bajo el puente, de Arthur Miller, pues que precisamente lo que narra la obra es un momento específico de, pues sí, de la violencia familiar, la migración, la masculinidad tóxica propia de una época, y también de la expresión cultural
de los migrantes italianos en Estados Unidos, pero que también refleja pues cosas que en su momento era pues traer la comida italiana a Estados Unidos, percibida como pues algo negativo, percibida como algo pues no sé, propio de mafiosos, crimen, gente de mala muerte cuando fue escrita esa obra. Pero ahora pues resulta que en Estados Unidos pues la pizza, el deep dish en Chicago, en fin, ya no solamente se acoplaron a la cultura de la ciudad, sino que además pues ahora se consideran como parte fundamental de la identidad de la ciudad, en este caso de Chicago. Pero pues que también en un primer momento, en los años 50, pues estas obras nos ayudan a recordar que no siempre fue así, que no fue una cosa automática, que no fue que de repente los gringos se despertaron apreciando las pizzas, ni tampoco todo el proceso del deep dish, que también sería muy interesante, pero bueno, sería otro asunto, pero bueno, pues esto que mencionas es importantísimo, Julieta, porque además efectivamente, ¿no? La invisibilización de los procesos de producción, ¿no? De cómo se llega, de cómo llega el plato a la mesa, ¿no? Hay un meme por ahí que muestra a una familia blanca estadounidense, posiblemente protestante, haciendo una oración, y en su oración le agradece a Jesús los alimentos que están en su mesa, y entonces corta la escena y aparece Jesús corriendo por el campo, siendo perseguido por la policía migratoria. Y dice, pues de nada, ¿no? Así no se pronuncia Jesús, por supuesto, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pues ayudan también a ir valorando, ayudando a entender que, pues no sé, que la ketchup no llega de tomates mágicos, ¿no? Que las mermeladas no llegan hechas al súper. Entonces, pues bueno, este tipo de temas que nos van dando este asunto. No sé, Axel, que si nos puedas comentar un poco más acerca de este valor que se le ha dado a la migración en el campo culinario, en la producción de los alimentos. Bueno, recupero lo que ambos dijeron, ¿no? Porque son puntos bien relevantes, quizá un poco construyendo de lo que han dicho, que lo que tendemos a poner mucho énfasis cuando pensamos en alimentación es en uno de tantos pasos, ¿no? Que es la ingesta, ¿no? Ese momento en el que ya probamos el bocado empieza a cobrar mucha importancia, ¿no? Ya sea con enfoques de salud pública, enfoques de gusto, de consumo, y pues es mucho más complejo, ¿no? Justo por lo que están diciendo, ¿no? Hay sistemas productivos, sistemas, tradiciones que se repiten para que pueda llegar un alimento a nuestra mesa, para incluso que se produzca industrialmente, ¿no? Que sea algo sumamente procesado, ¿no? Hay como una transformación de saberes, ¿no? Y eso no siempre lo recuperamos en nuestras historias, ¿no? Y es algo que ya si nos enfocamos en el producto, vemos las consecuencias muy evidentes en productos culturales, tales como los que ha mencionado Julieta, pero también en campañas gubernamentales de la iniciativa privada, ¿no? Lo que está pasando con algo como la guía Michelin y como esa guía, ¿no? Está creando como una serie de lineamientos, el cuales quienes se quieren adscribir a esa guía, dicen, miren, está validado de que puedo ir a consumir a este lugar, ¿no? Y eso no se queda solamente en una práctica de consumo, ¿no? Es decir, no solamente se queda en quién puede probarlo y por qué puede probarlo, sino que a su vez va repercutiendo en la transurbana, en las dinámicas urbanas, en quién accede a un lugar, ¿no? O sea, ya algo que quizá no está directamente vinculado, ¿no? La ruta de los pueblos mágicos, ¿no? Empieza como pueblos mágicos, pero no solamente se queda con una alimentación tradicional, sino que además hay que llega alguien de Estados Unidos y decir, bueno, hay que vender ahora pizzas de masa madre con horno de leña, y no es porque la pizza en sí sea el problema, es más bien todo lo que va agregando esa
pues ese tipo de dinámicas que no solamente, que quizá comienza o puede verse mucho a partir del consumo, pero que tiene, o sea, que puede ser la gourmetización, pero que tiene un aspecto, bueno, las repercusiones en la turistificación y a su vez en la gentrificación, ¿no? Entonces todo eso que al parecer puede estar desconectado o que hemos un poco distinguido para darle claridad a estos procesos, porque no todos son iguales, sí hay una cierta conexión, o cuando menos hay una coincidencia cronológica que está repercutiendo, y ahí pues yo me agregaría las miradas críticas de personas como Pascal Yossard Marcelli o ahorita de Rita Walker, ¿no? Que están diciendo, hablan de un apartheid, ¿no? Que no solamente se queda en dinámicas urbanas físicas, sino que están creando segregación, es decir, quién tiene acceso a una cierta parte y tienden a ser excluidos los grupos racializados, los grupos migrantes de más reciente ingreso, ¿no? Entonces eso que comienza con una práctica de alimentación, pues puede irse viendo las consecuencias a largo plazo que van repercutiendo en lo que mencionaba Juancho al inicio, ¿no? Que es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento, la gentrificación, ¿no? Entonces lo dejaría por ahí para seguir la conversación con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Axel. Pues muchísimas gracias a usted que nos sigue en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de alimentación, cotidianidad y migración en América del Norte. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de la alimentación, cotidianidad y migración en América del Norte. Nos acompañan Axel Elías de la Universidad Veracruzana y Julieta Flores Jurado del CISAN. Y bueno, hemos estado hablando de temas que cuesta, que hay que pensarle un poco para recordar que las cosas no llegan mágicamente en el tema de la migración, en el tema de la alimentación, fenómenos complejos que van creando lo que aquí hemos hablado como campo culinario y pues bueno, esto que mencionabas en el primer bloque, Julieta, sobre la segregación espacial y poblacional detrás de estas prácticas culinarias, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo participan estos grupos más poderosos para reforzar estas jerarquías del gusto? Bueno, la palabra segregación ligada a los restaurantes tiene una historia muy poderosa en el caso de Estados Unidos. Los restaurantes incluso son lugares donde se organizan algunas de las protestas más memorables y efectivas durante el movimiento por los derechos civiles. Y aún sí, esta segregación derivada del racismo institucionalizado ya no existe. No podemos olvidar que los restaurantes siguen siendo sitios de distinción y sitios de jerarquización. Para esto quisiera hablar un poco sobre cómo el propio modelo dominante de hospitalidad se basa en una desigualdad, donde lo prioritario es la comodidad y la satisfacción de un comensal privilegiado, y se ha escrito desde una perspectiva histórica cómo desde su origen el restaurante individualiza la experiencia de comer. Con esto me refiero a que en las posadas o en las tabernas previas al restaurante moderno en las ciudades europeas no había menús o servicio a la carta, sino que eran mesas compartidas, era algo mucho más comunal. Se servía el mismo platillo para todos a la misma hora y en cambio el restaurante se estructura en torno a la elección individual por encima de todo y puede ser incluso como una manera de actuar, un gusto educado, sofisticado, como el saber elegir correctamente o lo que se considera más válido dentro de la oferta de un restaurante. Entonces el restaurante sigue una lógica individualizante por encima de todo, como justo lo contrario a lo que a veces las mamás dicen a sus familias, como aquí no es restaurante, como queriendo decir aquí no se complace individualmente a cada quien. El modelo del restaurante sí hace eso, buscar que individualmente
individualmente se busque complacer el gusto individual de cada comensal. Y retomando un poco también el tema de alimentos que parecerían aparecer por arte de magia, pero no es así. La alta cocina muchas veces se presenta como un espacio de magia o de asombro, como lugares de ensueño, pero hay larguísimas jornadas de trabajo detrás y personas que no están siendo remuneradas justamente. En cuanto a la alta cocina, es especialmente cuestionada la práctica de las pasantías no remuneradas o las prácticas profesionales que muchas veces realizan parte de las labores más agotadoras en una cocina profesional. Ahora, quisiera hablar un poco, retomando la idea de el destino foodie o el turismo gastronómico en la Ciudad de México. Aquí tenemos una historia, por supuesto, muy diferente a la de Chicago, porque aquí sí hay una continuidad de excelente y variada comida desde hace 700 años. Tenemos crónicas del siglo XVI con tantas imágenes de las frutas y de los platillos de maíz. Y el fenómeno que resalta más en meses recientes es algo muy actual. No es tanto la transformación de nuestra ciudad con las cocinas migrantes, aunque claro que también estamos marcados por las cocinas de otras regiones de México, también por la cocina libanesa, española, por las cocinas asiáticas, sino que hoy la conversación gira más en torno a la gourmetización, a la gentrificación. Y pienso, por ejemplo, en un boletín reciente de Mapa de Barmaids, que es un medio gastronómico feminista con perspectiva de justicia social. Y en este boletín, un artículo de Pamela Trejo sobre cómo todas y todos tenemos derecho a las actividades recreativas, incluyendo el turismo, pero hacer de una ciudad un destino foodie sí puede exacerbar algunas dinámicas excluyentes. Y aquí regresamos al problema de la segregación, cuando la cocina tradicional brilla en los restaurantes de alta gama y se empieza a representar como cocina de autor, y quienes reciben el reconocimiento y el prestigio de llevar esta etiqueta de como concentrar la autoridad sobre la cocina mexicana, en su mayoría son hombres que tienen identidades normativas o que no pertenecen a grupos sistemáticamente excluidos. Y esta cocina innovadora viene acompañada también de la resignificación de ciertas estéticas, incluso cambiando el significado de los objetos que se ponen en la mesa, como el peltre, es un material como que ha seguido como este movimiento muy típico de la cultura foodie, como de lo popular a lo elevado. Y entonces en estos espacios que se vuelven excluyentes se esperan también hábitos, se espera demostración de conocimiento que a muchos habitantes de la ciudad le pueden resultar alejados o hasta volver intimidantes y cerrados estos espacios. Eso es algo que a mí me parece muy importante pensar, que el restaurante se ha presentado como esta institución democrática, en el sentido de que la alta cocina ya no estaba como solamente encerrada en los palacios, pero realmente va mucho más allá de poder pagar la cuenta. Y entonces, ya para concluir con estas ideas que encuentro muy valiosas en el artículo de Pamela Trejo, la elevación o la innovación culinaria frecuentemente va acompañada de extractivismo, de exotización, y si no hay una retribución simbólica, pero económica también a las comunidades, en particular comunidades indígenas que han resguardado estos ingredientes, técnicas y recetas, la gourmetización puede contribuir a una dominación y a un ejercicio de poder cuando los chefs que concentran más capitales logran ocupar como los lugares más legítimos, los lugares más aclamados, recibir los premios, y todo esto genera más ingresos que no están siendo repartidos equitativamente y por lo tanto generan más desigualdad. No, interesantísimo, ¿no? Porque además pienso yo en todos estos programas de chefs y de competencias de cocina en donde pues, las personas se quiebran por la exigencia a las que son sometidos. eh, eh, el- la muestra de esta como una especie de romantización de la explotación y del maltrato en las cocinas. Y bueno, también otros casos, ¿no? Como Anthony Bourdain, que intentó pues, acercarse a la experiencia real de las comidas, pero pues eso pues nos lleva también, por ejemplo, a que una taquería recibe una estrella Michelin y de entonces pues resulta que ahora pues esa taquería es como la taquería tal vez para algunas personas y pues para los que somos amantes de los tacos y que muchas veces nos preguntaban, bueno, pues a ver tus 10 taquerías
de la ciudad y decías, bueno, a ver, pues vamos por zonas o vamos por delegaciones, porque es demasiado difícil esa pregunta. Nos plantean pues esta gran diversidad, ¿no? de la división del trabajo en el campo culinario, la explotación que bien mencionabas, Julieta, también la segregación en los restaurantes, que lo hemos visto, ¿no? Ha habido algunos pues trending topics, exhibiciones de algunos espacios, algunos restaurantes que acomodan a sus clientes según su aspecto, por supuesto negados por los restauranteros en cuestión, pero definitivamente pues hay como ese tema, ¿no? A pesar del anuncio a la entrada en este establecimiento no se hace distinción de raza, género, etcétera. Como bien señala Julieta, pues es mucho más allá que poder pagar la cuenta, que es bastante, ¿no? Es bastante un nivel de exclusión. Y por cierto, pues también me llevó a pensar en estos destinos turísticos en donde pues están pues los turistas están gastando su dinero en algún lugar, digamos, adecuado para la escenografía del destino turístico, pero afuera o atrás, al lado, están todos estos lugares en donde comen la gente que trabaja en estos restaurantes o que trabaja en estos almacenes para turistas y que por supuesto no pueden ellos pues darse el gusto de comer en alguna de estas cadenas o en alguno de estos lugares. Entonces se hace como una super brecha de culinaria que están ahí al lado, están en la misma calle, atrasito, tal, a veces medio escondidos, pero a veces no tanto, de esta distinción culinaria. Perdón, aquí ya me estoy metiendo en sistemas, pero realmente lo encuentro fascinante, ¿no? Y pues bueno, Axel, todo esto, no sé, como que siento que de alguna manera tiene que ver con esta idea de que en México y los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo somos o tenemos que ser hospitalarios, ¿no? O sea, la hospitalidad es nuestro asunto, ¿no? Entonces, Axel, no sé qué piensas de estos temas. ¿Dónde está lo genuino? ¿Dónde está la verdadera comida en el puestito en el restaurante? ¿Cómo participamos nosotros de esta como expectativa o deseo de genuinidad que tenemos? Sí, es una manera más de vincular este de por sí ya complejo tema, ¿no? Pero que espero con esta intervención de platicarles un poco de mi investigación, a ver si se logra articular con el resto, ¿no? Que yo veo la conexión, pero espero que sí nos dé tiempo de hacerlo. Y es por el papel que jugamos como personas. O sea, como que en ocasiones queremos ver que todas estas dinámicas de segregación, de violencia que ejercemos es ajeno a nosotros porque no tenemos un restaurante o porque no somos dueños de los medios que están como representando a estos restaurantes de una cierta manera, pero sí tiene mucho que ver con qué es lo que consumimos, tanto nuestra llegada al restaurante como también nuestro consumo sociodigital, de las redes sociodigitales. Es decir, si podemos sabernos el tipo de historias que nos llegan al Instagram, al TikTok, al Facebook, lo que sea, es los 5 mejores lugares para comer tacos. O sea, siempre es este énfasis en el producto, no tanto en la historia, ¿no? En toda esa complejidad, ¿no? Y parte de eso, lo que suele ocurrir con estas ideas de autenticidad, genuinidad, es que se empiezan a mercantilizar estas expresiones cuando son realmente más complejas. Es decir, otra vez nos vamos con la parte de la historia que está detrás, ¿no? Y ahí veo que este asunto de la autenticidad pues está siendo como una expresión como muy evidente, pero que puede tener 2 rutas distintas por lo menos, ¿no? Y eso lo hice haciendo una investigación en la ciudad de Nueva York con las comunidades mexicanas, cómo por un lado esta autenticidad busca ser satisfecha a través de lo sensorial, es decir, a partir de que alguien identifica una comida como lo que yo consumía antes de emigrar, en esa medida puede ser una manera de conectar el lugar de destino con el lugar de salida,
¿no? Entonces eso crea esta nostalgia sensorial de decir, esto me recuerda a Puebla, o me recuerda a Tlaxcala, o me recuerda a las enchiladas que me comía antes de emigrar. Y a pesar de que ahí está la palabra autenticidad, pues la manera en que ha sido mercantilizada esa palabra es como, es que esto es una expresión que no te puedes perder, ¿no? Que nosotros, cada una de nosotras y nosotros, como personas, no nos podemos perder tipo de comida porque es realmente auténtica, es genuina, es lo que la gente come, pero se hace de manera temporal, ¿no? Y eso, ¿no? Va generando pues lo que Apadurain denominó esa ersatz nostalgia, o lo que Félix Pazzi habló de una etnofagia, es decir, solamente consumo de la otredad, ¿no? Ya Bell Hooks hablaba de eso justamente, y eso lo hace bien complejo, ¿no? Porque por un lado sí queremos seguir reproduciendo ciertas tradiciones que nos permitan conectar, pero también si eso va a estar siendo mercantilizado solamente como un producto, pues entonces se está perdiendo mucha riqueza, ¿no? Entonces, y están conviviendo las dos. El asunto es que una voz está predominando más que la otra. Entonces ahí nos despierta la pregunta, que es algún tema que ya ha trabajado Julieta también, pues ¿quién tiene derecho a hablar de estos temas, ¿no? ¿Quién tiene la voz? Así un poco recuperando a Gayatri Spivak, ¿no? Así como pues se puede hablar de la subalternidad a partir de la alimentación, puede ser como un parafraseo ¿no? de la pregunta, ¿no? Y entonces creo que ahí Julieta nos puede comentar un poco más en torno a esos temas. Ha sido muy interesante ver, ¿no? cómo se ha construido estos diferentes procesos, la importancia de las historias para entender cómo se dan, pues, prácticas de exclusión, prácticas de violencia, prácticas de explotación, en un campo culinario que pues muchas veces nos quedamos con la experiencia final. Y nos decía Axel en su pasada participación sobre la voz, ¿no? La voz, ¿quién es el que nos dice que una taquería es la buena? ¿Quién es el que nos dice que un bar es el bueno? ¿Quién es el que nos dice que aquí está la auténtica comida mexicana o francesa o italiana? Y bueno, pues me recordaba Julieta, por supuesto, en la revista Voices of Mexico de este mes, de este bimestre, en el CISAN, la revista Voices of Mexico trae como tema precisamente el tema de las voces en torno a la comida, pues la gran variedad de temas que hay sobre los medios, sobre la manera en la que se habla sobre la comida. No sé si nos quieras platicar un poquito más sobre esto, Julieta, las diferentes voces que producen el campo culinario y de este número de la revista en particular también. Sí, claro, muchas gracias. Pues fue un número en el que buscamos aprovechar como la capacidad comunicativa y expresiva de la comida desde muchos ángulos, tanto con estudios sobre las sociedades contemporáneas como también otros trabajos que tienen que ver más con representaciones, incluso con representaciones ficcionales en la televisión o en el cine o en el teatro, que no por ello nos dicen menos acerca de lo compleja que es la realidad en la que tratamos de alimentarnos, como negociando prioridades muchas veces contradictorias, como desde la nutrición, la identidad, la economía. Nunca es un proceso sencillo como el decidir qué comer o qué entendemos por comer bien. Desde un sentido no nutricional, sino más bien de valor y de prestigio, podríamos regresar al tema de los medios, sobre quiénes tienen más facilidad para ser escuchadas o escuchados respecto a los juicios que hacen acerca de dónde se encuentra la mejor comida, porque hallamos un ejemplo más de este patrón que hemos hallado a lo largo de este programa sobre cómo quienes de hecho preparan los alimentos enfrentan muchas barreras para tener una plataforma como autoridades gustativas legítimas. Y yo creo que esto es muy importante, que pensemos a los trabajadores migrantes no solamente como productores, en el sentido que no solamente como personas que aportan desde lo económico, sino que aportan también a la vida creativa, estética y gustativa que enriquece una ciudad. Y me parece muy importante entonces no invisibilizar esta incidencia estética y creativa. Ahora, desafortunadamente, el campo culinario, al estar implicado en prácticas de distinción y de estatus,
sigue siendo excluyente en cuanto a sus modelos de autoridad gustativa. Es todavía un poco inusual hallar, por ejemplo, a críticos de restaurantes que no sean hombres blancos delgados. Además, como que enfatizo esta última parte porque también parecería entrar en contradicción con la expectativa de que sea siempre delgada una persona que se dedica a comer profesionalmente. Y por eso, por esta importancia de diversificar las voces que tienen autoridad en el campo gastronómico, me parece importante destacar a quienes fundan sus propios medios gastronómicos desde perspectivas no hegemónicas, o sea, separándose de las instituciones que otorgan los premios más prestigiosos, o incluso separándose de nuevas plataformas como Google Maps, como TripAdvisor, que parecen representar como un abanico más amplio de voces, pero al final también están mediados por anuncios, por algoritmos. Entonces, por eso es que quiero destacar a quienes fundan sus propios medios gastronómicos desde un ángulo más activista. En América Latina está el proyecto Mapa de Barmaids, que tiene presencia en México, en Argentina, en Chile, cada vez llegando a más países para destacar sobre todo a las trabajadoras de la industria gastronómica. Y en Estados Unidos está Whetstone, que es una revista que combina alimentación y cultura. Fue fundada por el periodista y sommelier Stephen Satterfield, que es además un activista que busca visibilizar la contribución de las cocinas afroestadounidenses a la cocina estadounidense en general, y pues habla de las barreras que enfrentan pues quienes vienen desde un lugar minorizado, como ser un sommelier afroestadounidense en este mundo que pues es como tan excluyente. Es algo que él ha puesto sobre la mesa. Y finalmente me gustaría agregar cómo estamos viendo más colectivos en la industria restaurantera que tratan de redefinir la hospitalidad como un espacio de cuidado mutuo, o sea, no como un espacio de obediencia o del cliente siempre tiene la razón, como de satisfacer estas expectativas, aunque el costo sea enorme para las trabajadoras y trabajadores. Y vemos también nuevas concepciones de la integridad o la autenticidad de un restaurante que empiezan a entender la excelencia culinaria como necesariamente vinculada a condiciones laborales dignas. Esto es algo con lo que yo personalmente estoy de acuerdo, o sea, que no se debe premiar a sitios que no promueven también un trato justo hacia su personal. No se puede premiar la excelencia culinaria si esta va acompañada de incumplimiento a los derechos laborales o incluso de trabajo no remunerado. Y esto es algo en lo que sí podemos involucrarnos como consumidoras y consumidores. Y nuestra relación con los restaurantes no es como cocineros o personal de servicio, sino más bien como comensales. Sí podemos tratar de buscar información sobre si estos son establecimientos que están haciendo prioritario el cumplimiento de los derechos laborales. Sí, importantísimo, ¿no? Además, el reforzamiento, ¿no? De ciertas opresiones, roles de género que hacen, pues no sé, que haya en esta división del trabajo, del, 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 de la, del, de las industrias, de los restaurantes, que son pues reforzadoras de diferentes formas de violencia, ¿no? Y pensaba yo en el caso de lugares de café, por ejemplo, en donde pues se nos ponen murales de personas campesinas trabajando en los campos cafetaleros, totalmente romantizado, totalmente eh, y donde pareciera que pues, la experiencia del café no solamente es, como mencionaba Slavoj Žižek, sino toda la cuestión del café como experiencia ética, en donde vamos pues, reforzando pues, ciertas formas de explotación. Creo que todo ese asunto pues, nos lleva a los pues no sé, a un elemento que se ha mencionado aquí tangencialmente, Axel, pero que no sé si quieras mencionar ahorita, ya acercándonos al final del programa, que sobre estos mecanismos extractivos del campo culinario, la práctica, no solamente en términos de la explotación material, sino también la extracción simbólica que se hace de estas comunidades. Creo que el ejemplo que das es bien pertinente, ¿no? O sea, justamente estas
como apelaciones a la nostalgia de un pasado campesino, cafetalero. No estoy pensando mucho en la creación de este símbolo de Juan Valdés, ¿no? Del café, ¿no? Y como en el emblema, pues parece recuperar a una persona de Colombia que por tradiciones ha pues construido esta pues experiencia de cómo lo que es agarrar café, ¿no? Y compartirlo con el mundo, pero que se queda solamente en eso, ¿no? Como en una marca, en algo que sigue perpetuando el extractivismo, es decir, solamente importa el café, no tanto importa qué comunidades lo están produciendo, cuánto están recibiendo, ¿no? O sea, como que... Y también cuesta trabajo que nos involucremos. A veces lo que queremos es llegar a un lugar y consumir rápidamente, ¿no? Tener ese café que nos puede despertar. Pero creo que sí es muy importante lo que dice Julieta, ¿no? Que realmente tengamos un papel más activo como comensales, como gente que busca ciertos productos y que tratemos de ver qué es lo que está detrás, tanto en la industria restaurantera, en nuestro acceso a ciertos productos, como puede ser el café, ¿no? Y que no se quede solamente con esa romantización de los procesos largos y tradicionales, sino que realmente nos involucremos con eso que está ocurriendo, ¿no? Y que no nos quedemos solamente con la parte extractiva, ¿no? Algo también que decía Julieta y que también recuperabas tú, era como hay veces en la parte de la migración nos enfocamos más en esa parte extractiva, ¿no? Ya sea como el bien que produce esa persona migrante o cómo lo vamos a recuperar, ¿no? ¿Qué tipo de platillo crea? Pero pocas veces nos estamos cuestionando, bueno, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que permitió que esa persona pudiera tener el conocimiento para incluso, pues, no sé, cosechar ese maíz y que pudiera estar en nuestra mesa, ¿no? Todo ese tipo de asuntos hace que la alimentación la pensemos de manera más compleja, no solamente en la ingesta, ¿no? Sino toda la historia que está detrás, y siento que eso pues también nos permite hablar de prácticas de racialización, ¿no? Pues también de explotación laboral, ¿no? Incluso de otros, de trabajo no remunerado, ¿no? Tal que como lo expresa Julieta, y que como ya bien sabemos, pues tiene pues un rasgo ahí de género muy marcado, ¿no? Es decir, generalmente son las mujeres y poblaciones feminizadas que pues no reciben la remuneración similar a la de los hombres, ¿no? Incluso en el caso de ciertos restaurantes, ¿no? Que es con lo que concluía Julieta, ¿no? Que recuperamos la voz de estos grandes chefs, principalmente hombres, pero todas las tradiciones de las cuales abrevan, generalmente pues transmitidas por mujeres, ¿no? Y que es lo que ha permitido que les ponga en ese lugar a los chefs, pues las olvidamos, ¿no? Entonces, como que el recuperar estas historias, siento es que es lo que pues, le puede dar algo de balance a este problema ya pues, de por sí complejo. Julieta, ¿alguna participación para cerrar el programa? Sí, este último comentario de Axel me recordó un artículo, me parece que salió en la revista de Cot originalmente, sobre los deliveristas. Se llama algo así como la rebelión de los deliveristas, que son los trabajadores de las aplicaciones de entrega de comida a domicilio en Nueva York. Un gran porcentaje de ellos son migrantes mexicanos. Entonces se han organizado en búsqueda de mejores condiciones de trabajo, y justo la foto que ilustraba este artículo era de un repartidor bajo una lluvia súper intensa como las que hemos visto en estos días. Y este artículo yo no lo leí en su lugar de publicación original, sino más bien en una antología de la mejor escritura gastronómica del año 2021, me parece. Y esto me llama la atención porque habla de un cambio que me parece positivo, en el que la mejor escritura gastronómica ya no se trata solamente de adquirir sofisticación o etiqueta o como de ensalzar como las jerarquías del gusto habitual, sino que ya están empezando a prestar atención a quienes efectivamente sostienen los sistemas alimentarios y sostienen el consumo de los comensales más privilegiados. Un último tema que quisiera comentar muy brevemente, porque también con el ejemplo de Juan Valdés pensé en otro caso que últimamente es muy visible como de idealización del campesinado. Vemos muchos alimentos nostálgicos asociados al trabajo doméstico de las mujeres. Yo he hablado
recordado del pastel de manzana que hacía la mamá de mi mejor amigo para las fiestas infantiles, las salsas de mi abuelita, el panque de naranja de mi bisabuela. Y es muy llamativo cómo estos discursos que conectan comida con autenticidad están en la base de estéticas que promueven una restauración idealizada de modos de vida preindustrial o premoderna, prácticas como el homesteading, como este ideal de una vida autosuficiente, y a la par de eso se redefine el trabajo doméstico de las mujeres como una expresión de feminidad, amor, cuidados, etcétera. Entonces, al hablar de un ejemplo contemporáneo de la nostalgia ersatz, o sea, esta nostalgia idealizada o romantizada por un periodo que no se conoció, pues también podemos evocar el tan controversial contenido tradwife que está en redes sociales hoy, este contenido de quienes deciden asumir el rol de esposas tradicionales o feminidades normativas y nostálgicas del pasado, puede ser muy disfrutable en un primer momento por la escenografía, por como esta simplicidad o la actividad relajada de hacer un pan desde cero. En sí esto no es algo negativo, sin embargo sí hay un contexto que hace problemática esta romantización de un único modelo de feminidad. Creo que ese es el problema, que se presente como superior a otras expresiones de feminidad o que miren con nostalgia hacia una época en la que no existían una serie de leyes e instituciones que de manera imperfecta, sí, pero sí protegen derechos esenciales como la autonomía reproductiva o el reconocimiento de que la violencia de género sí viene de la desigualdad económica que viven quienes se dedican completamente al hogar. Con todo esto, para cerrar, pues yo quisiera resaltar que puede sonar como un, no sé, casi como un slogan que usamos mucho en los estudios sobre la alimentación, pero es la frase tan concisa de que la comida es política, es decir, que la comida siempre está implicada en relaciones de poder y por eso es importante no relegarla solamente como al espacio de lo cotidiano o lo mundano, que no vale la pena ser estudiado críticamente. Y pues por eso es que también yo agradezco al CISAN y a la UNAM que ya por muchos años me ha dado estos espacios para hablar de la alimentación como algo que no solamente tiene importancia cultural, sino que tiene además importancia política. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Julieta, por traer esta colación, es importantísimo. Este programa es un buen ejemplo de ello, ¿no? Hemos hablado de migración, hemos hablado de explotación laboral, hemos hablado de relaciones transnacionales, migraciones transnacionales, no solamente la manera en la que son recibidos esas personas de otras latitudes, sino también la manera en que cuando nosotros estamos en movimiento, pues tenemos un retorno, una nostalgia, por supuesto los extractivismos, en fin, hay un conjunto de temas que hemos visto el día de hoy que nos permiten pues darnos una idea, un primer acercamiento que espero que no sea el último para que tengamos oportunidad de revisar varios temas que han surgido y entender que pues pensándole un poquito, pues estos temas son tremendamente relevantes, tremendamente estratégicos para entender la región de América del Norte y que pues bueno, con investigaciones transdisciplinarias como las que hacen ustedes, pues vamos construyendo la innovación en esta materia. Muchísimas gracias a los dos, Axel, Elías, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí Muchas en esta ocasión. Espero que Gracias, Juancho y Axel. Sí, gracias. Recibirte. Gracias y gracias, Julieta, por haber organizado este programa, por haberlo hecho posible. Felicidades también por la edición de la revista Voices of Mexico y bueno, pues estaremos atentos de próximas presentaciones. Y gracias a usted que nos sigue el último domingo de cada mes en Mirador Norteamericano. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un mes. Hasta la próxima. Qué emoción. Entonces, Sí. está padrísimo el tema. Qué barbaridad. Ya está. Y además tiene un montón de posibilidades, sí. Sí, ramificaciones, ¿no? O sea, como que... Sí. A mí es bueno, lo pues, que me fascina del tema. Qué bueno. No, pues sí está apasionante. Gracias a los dos. Pues regresaría del corte contigo, Julieta, sobre
sobre esto de la segregación y de las jerarquías gustativas.